Hoy en Pensar Podcast. Quiero poner muy clara una cosa. Yo sí creo en las transformaciones sociales. Bueno, ahí hay una merma en los principios más puros de la República. Entonces a mí se me hace muy fuerte una reforma que entienda transformación como desdecir ese nivel de compromisos. Creo que aquí se destruyó lo que la Constitución establecía antes. Usted fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo logra usted separar su función judicial de movimientos a los cuales usted pudo haber pertenecido? Es que yo no lo separo. Yo estoy muy orgullosa de haber participado en ese gobierno el tiempo que estuve. Yo cuando entré como ministra, pues yo quería que él se sintiera orgulloso el día de mañana de la ministra que él sabe bien, conoció. Yo siento genuinamente que a pesar de su diferencia de opinión, genuinamente yo no le he fallado. ¿Para qué sembrar el desánimo? Yo no creo que sea bueno que a una sociedad se la desanime. Yo no creo que sea bueno que a una sociedad se le llene de desesperanza. Creo en eso y no me gusta ser parte de eso. Ana Margarita Ríos Farjat es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador le propuso y el Senado de la República le designó en el más alto encargo que una persona juzgadora puede aspirar en México. Ha sido una frontal crítica a la reforma al Poder Judicial, por la que hoy miles de personas juzgadoras serán electas mediante voto popular en la historia de México. La señora ministra Ríos Farjat habla desde las entrañas de la Corte, devela opiniones duras y abiertas sobre uno de los poderes de la nación y nos dice desde lo profundo de sus pensamientos cuál es el futuro de México. No te olvides de suscribirte en nuestras redes sociales y activar las campanitas. Déjanos en los comentarios sobre qué quieres pensar. Disfruta Pensar Podcast. Ana Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bienvenida a Pensar Podcast. Muchas gracias, muy contenta de estar participando en este podcast, que bueno, tengo 5 invitados muy especiales, todos talentosos. Muchas gracias, señora ministra, por aceptar esta invitación a este programa que tiene como misión crear pensamientos propositivos y saludables a la audiencia a la que pretendemos nosotros llegar. Hay un fragmento que quisiera que usted recordara. Se rompen uñas y raíces por no irse, y queda el alma como planta mutilada. No hubo tiempo. ¿No hubo tiempo, señora ministra? Bueno, ese es un fragmento de un poema que escribí con un aire de nostalgia, recordando cuando me mudé de la Ciudad de México a Monterrey, donde yo nací. Yo me vine a vivir a la Ciudad de México en 1980. Mi papá era funcionario judicial y pues aquí estudié primaria, secundaria y prepa. Entonces, finalmente mi papá se convierte en juez de distrito en Chiapas, luego en Durango, y cuando fue en Monterrey, pues llegó como el momento de la familia para mudarse de regreso a Monterrey. Pero yo ya estaba muy arraigada en la Ciudad de México. Entonces, tenía yo esta nostalgia de la edad en la que me fui, los sueños que tenía al porvenir aquí, mis amigos, mi espacio aquí. Y ese poema lo escribí muchos años después, pero recordando con nostalgia ese momento. Fíjese que justamente Jorge Luis Borges dice en un cuento que se llama Aleph que el lenguaje te desnuda. Y leo dentro de este poema, aparte maravilloso. Añoranzas, ¿no? Añoranzas. Así empieza añoranzas, mi segundo libro. Sí. Añoranzas. Es maravilloso ese Muchas poema. Gracias. De verdad lo leí, me conmovió mucho. Mixcoatl, hablar de México justamente, pero noto un proceso cuando usted dijo no hubo tiempo. Queda la planta mutilada, siento un proceso profundo al interior de dolor, pero que al final le hizo evolucionar. Bueno, yo por algo escribo poesía. O sea, sí me considero una persona muy sensible. Claro que en el ejercicio de la profesión de la abogacía y más en el servicio público, pues hay que tener una coraza, no, para no estar con el corazoncito tan expuesto, ¿no? Y parte de este corazoncito, si me permites decirlo así, es mantenerlo siempre respirando y sacando las tristezas, los pesos que se van acumulando en la vida. Y en ese caso en particular es que yo tenía ilusiones de estudiar en la Ciudad de México mi carrera, de continuar viviendo aquí. Entonces, y además yo me fui de una época en que pues no había conectividad, había que escribirnos cartas, los amigos, ¿no? O hablarnos por teléfono, pero podía ser muy medido.
Entonces era de cartas, de postales, era hasta eso una época romántica comparada con hoy en día. Entonces mudarte sí era un proceso. Entonces eso de plantas mutiladas es que ya te cambiaste, como cuando cambias una plantita de maceta. Claro. La lastimas un rato. Exacto. Sienten las plantas. Después, bueno, ya se habitúa al nuevo espacio, por eso digo yo que Mixcoac me recibió como un espacio al ave que cambia de nido, ¿no? Cae del nido. En fin, es un momento de nostalgia recordando precisamente aquello que a mí me hubiera gustado vivir. Por eso hablo de mis amigos niños, sin todo ese futuro del que se llenaron y del que ya no fui parte. Me está haciendo acordarme de memoria de versos que tienen como 18 años escritos. Y que a veces las cosas no son inmediatas. Lo que es inmediato es el sentimiento, la sensación. Ya con el tiempo tienes espacio de reflexividad, de nostalgia, tu espacio propio, y que creo que, por cierto, es algo que está faltando en las generaciones actuales. No la poética, el espacio personal. Justamente del espacio personal y también de esta mudanza, parece ser en el Vox Populi que México está entrando en una mudanza de un sistema que está un tanto cuanto complejo en este momento. Hoy, a unos días de elegir a miles de personas juzgadoras mediante la elección del voto popular por la reforma al Poder Judicial, ¿qué implicaciones traería esto a la vida de la República, señora ministra? A ver, yo quiero poner muy clara una cosa. Yo sí creo en las transformaciones sociales. Creo que cada generación tiene el derecho de llevar la vida en sociedad como mejor vaya pareciéndoles. Porque los problemas de hoy son y no son los mismos que generaciones anteriores. Claro. Las formas de solucionar no son las mismas y sí son las mismas. La tecnología, las comunicaciones internacionales, las relaciones con los demás, los valores, cambian muchas cosas. Pero creo que sí hay cosas que deben permanecer como un valor inmutable. Y un valor inmutable es el respeto a la ley. Entonces, si tenemos la Constitución, que la Constitución disponía una serie de garantías y establecía un sistema, vamos a cambiar el sistema. Nada más que cómo lo cambiamos. Ser abogado, ser abogada, implica un respeto por las normas. Cambiar las cosas, el derecho pues es una herramienta de transformación. Transformar las cosas sí, pero el ejemplo de la reforma judicial es muy claro. Tienes en la ley anterior, en la Constitución anterior, en las leyes anteriores, tienes una serie de compromisos del Estado mexicano con sus funcionarios judiciales, un sistema que era congruente con la separación de poderes y un código de ética que sigue publicado con ciertos estándares que son armonizados a nivel internacional. Entonces, decir de repente ya no, vamos a cambiar a la lógica muy distinta de campañas, que pues va en contra del código de ética que habla de distancia. Vamos a hablar ahora de que van a participar otros poderes en la elección de los perfiles de uno de los poderes del Estado. Bueno, ahí hay una merma en los principios más puros de la República, o sea, sí, porque hay una intervención de los otros poderes, que no es lo mismo intervención que colaboración. Y además, pues hay una transgresión a derechos adquiridos por el Estado mexicano, donde pues el Estado mexicano decía, si ustedes siguen esta carrera de esta manera y viven de esta manera, ustedes pueden construir su vida y sus proyectos de vida, se pueden fincar en esto. ¿Eso se acabó? Eso se acabó de la noche a la mañana. Entonces a mí se me hace muy fuerte una reforma que entienda transformación como desdecir ese nivel de compromisos. Ojo, y recuerdo, yo creo en las transformaciones, pues participé orgullosamente en un proceso de transformación en el que sigo creyendo. Así es. Pero el derecho no puede quedar hecho de lado. Creo que es dentro del cauce jurídico, con los espacios que se den. ¿Cómo pudiera haber sido hecho esto, por ejemplo? Bueno, primero invocar al judicial, convocarlo a la mesa. A ver, judicial, la sociedad está convencidísima, pero realmente convencidísima de cambiar a este sistema. ¿Cómo es la mejor manera de llevarlo a cabo? Judicial, plantéalo, ¿no? Lo pones en la Constitución y pones un transitorio. Pero hubo ¿no? ciertas mesas, ministra, en la cual, digamos, de alguna manera se llegó a un diálogo, pero ese diálogo no fue diálogo al final de cuentas. Yo considero que no fue un diálogo en realidad, porque poco se pudo incidir.
y además la velocidad con la que se hizo. Y si me permite, por ejemplo, acabar de desarrollar la idea. Sí, adelante. Estoy poniendo un ejemplo, un hipotético, ¿no? Y convocas al judicial. Hay muchas vacantes. A ver, ¿en esas cabe la elección popular, empezar ahí? O mejor diseñemos un tipo de jueces que sí puedan ser electos, porque la sociedad quiere participar y probar un sistema nuevo, novedoso. Tenemos muchas décadas de distancia con los países que sí lo llevan a cabo y nos falta crear todos los pesos y contrapesos de ese nuevo sistema. Vamos a intentar con estas nuevas figuras judiciales. A ver, judicial, haz un estudio, dinos dónde es correcto hacer comenzar con esta nueva manera de hacer las cosas. Y para que no te tardes mucho, ponemos en la Constitución un tiempo límite. Y el judicial decir, bueno, yo creo que se pueden crear estas cosas, estos espacios, por ejemplo, en las colonias, ¿no? Jueces de barrio elevados a una categoría distinta, en donde la gente y los vecinos realmente necesiten votar por alguien, porque van a resolver los problemas del día a día. La cochera invadida, el ruido, las groserías, los espacios, etcétera, ¿no? Que son los problemas cotidianos de la gente. Un juez de distrito a lo mejor no lo van a conocer. Pero bueno, entonces el judicial hubiera sido llamado a la mesa para decir, quizá aquí. Y luego 2-3 meses. O 6, si nos surge mucho, ¿no? O 6 meses, un tiempo prudente. Y luego un plan piloto, a ver, vamos viendo, practica, etcétera. Y no quieres demorar mucho, dale 3 o 4 años al judicial para haberlo hecho. ¿Qué es mucho? Es menos que el tiempo que se le dio al Código Nacional de Procedimientos Civiles para que sea obligatorio a todo el país. En 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, para que todos los estados vayan adaptándose al nuevo Código de Procedimientos Civiles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los juicios en línea no es lo mismo para Nuevo León, para Jalisco, estar preparados que para Oaxaca, para Chiapas, etcétera. A lo mejor no tienen toda la tecnología para llevarlo a cabo, estoy suponiendo, claro. Estoy nada más ejemplificando. Sí. Entonces, cuando esté listo cada estado, va levantando la mano, hay un procedimiento para cada uno, y si no están listos, quieran o no, 2027 es obligatorio. Del 23, publicado en el Diario Oficial, al 27. ¿Cuántos años hay? O sea, esa es una reforma hecha para que haya sensatez en todo el procedimiento. Una que reforma uno de los 3 poderes del Estado y que pues acaba con todos los compromisos previamente adquiridos por el Estado mexicano. Me parece a mí que va a cambiar la fase entera de una tercera parte del Estado. Yo creo que eso ameritaba un poco más de diálogo y más estudio, más sensatez y menos, perdón por la expresión, pero menos pasión, más serenidad. Yo creo en la serenidad, en el diálogo, en el análisis. Eso nunca debe ser sustituido en una sociedad. Señora ministra, lamentablemente, para fortuna o lamentación de algunas personas, ya está en marcha. Estamos a la vuelta del 1 de junio, miles de personas juzgadoras serán electas. Desde su visión, desde su experiencia, porque es una persona que hoy es ministra de la Corte, pero también fue jefa del Servicio de Administración Tributaria, es escritora, es una gran y destacada académica, gran conferencista. Desde su experiencia, ¿qué le espera a la República? Yo creo que hay muy buenas personas. Tengo la fortuna de conocer a varias en lo personal y tengo candidatas. Tengo un buen concepto de esas personas. Creo que algunas de ellas genuinamente creen que pueden hacer un cambio significativo. Entonces no es un tema de personas. Voy a dejar el tema de personas a un lado. Para mí el problema es el sistema que establece y la lógica. A ver, ¿por qué razón se viene como se viene una reforma de este calado, con la velocidad con la que se viene, sin mover una coma, destruyendo lo que la Constitución misma decía? Si no es porque se sintió una judicatura pues que estaba obedeciendo a la propia lógica judicial, esto es pues autónoma de los otros 2 poderes, que ahora a mí me cuesta mucho trabajo pensar que, habiendo sucedido este gran cambio, haya posibilidades de tener esa autonomía. Creo que va a estar más allá de las personas en lo individual. El sistema no tiende, y yo no veo nada en esa reforma, no tiende a proteger a las personas que tengan esa inclinación de espíritu
de ser consistentes, de ser autónomas, de obedecer la letra de la Constitución. No adelanto nada, yo nada más veo el sistema y a mí me preocupa el sistema. Y además, pues, que viene de una destrucción. Y es más allá que el sofisma de que todo lo que se construye implica una destrucción, etcétera. No caigamos en ese sofisma. Hay maneras objetivas de hablar de construcción y de destrucción. Creo que aquí se destruyó lo que la Constitución establecía antes. Creo que es válido un cambio, pero siempre respetando los derechos de los demás. Y parte de los derechos de los demás pues, son las conquistas del constituyente originario de 1917. Ese fue el constituyente que dijo que para que el poder no se desborde tiene que estar distribuido en 3 poderes autónomos entre sí. Cuando hay otros 2 poderes que participan en la elección de perfiles, pues ya es un poco difícil, se diluye esta independencia. Y además la reforma está totalmente orientada a la sustitución de personas titulares. El Estado mexicano invirtió miles de millones de pesos por décadas, que a la sociedad mexicana le cuesta pagar en impuestos, a todos nos cuesta. Miles de millones de pesos en capacitar a sus funcionarios, a que digamos, bueno, no conocemos en lo individual a las personas, pero digamos procuremos que sean los más capacitados, los más preparados, los claro. que preparemos, les enseñemos, los dotemos de las mejores herramientas de ética, de jurídicas comparadas, porque no van a venir blanco y negro los asuntos, y menos los constitucionales. Sí, es muy van a requerir todo un proceso de qué van a ponderar primero y por qué. Entonces los más técnicos, y para procurar que realmente las personas no cedan a presiones o a tentaciones externas, pues que haya supervisión. Y sí la ha habido. Ahora, estás hablando de un poder que está resolviendo los problemas de los demás. Es decir, es un poder que permanentemente en cualquier parte del mundo está sujeto a un riesgo de infiltración, de cooptación, de malas prácticas, porque participan miles de millones de personas en todo el mundo en ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que ese sistema al que se le dedicó tanto tiempo, décadas, tanto dinero, desmantelarlo así para un sistema que ni siquiera hemos probado y no estoy tan convencida de que realmente sea lo que toda la gente quería, y que va incluso, pone en cuestionamiento el constituyente del 17, me resulta un poco complejo, porque el sistema procuraba esta excelencia. El sistema procuraba una revisión, el sistema procuraba un juzgamiento de juzgadores o funcionarios que se alejaran del estándar. Digo, no son pocas las veces que su servidora ha votado porque no tienen razón funcionarios judiciales que fueron sancionados por el Consejo de la Judicatura, ¿no? Sí. Señora ministra, ¿cómo logra usted hacer eso? Y se lo pregunto de manera respetuosa porque usted fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y muchas personas podrían creer que es una cuestión de lealtades, de entregar. ¿Y cómo logra usted, con tanta virtud, separar su función judicial de recuerdos o de vidas o de movimientos a los cuales usted pudo haber pertenecido? Es que yo no lo separo. Yo estoy muy orgullosa de haber participado en ese gobierno el tiempo que estuve. Y yo estoy muy contenta del trabajo realizado allí. Genuinamente creo que hicimos una transformación necesaria en el área fiscal. Terminamos con las condonaciones, en las que no creo, de impuestos, que se hicieran públicas las entidades beneficiadas por esas condonaciones, que fueron cosas que lastimaron a la sociedad mexicana por muchos años. Transparencia, cercanía, civismo fiscal. Yo estoy no más que agradecida de verdad por haber sido parte, haber tenido la oportunidad de servir en esa área cuando la tuve. Entonces no tengo más que agradecimiento, de verdad no tengo más que agradecimiento al presidente por haberme invitado a participar como funcionaria del SAT. Yo creo en lo que hicimos. No comparto su punto de vista posterior respecto a su servidora estando aquí. Quizá haya fallado un entendimiento de comunicación por más que lo procuramos. Pero yo entiendo
la función pública como la función pública. Y es más, en esa tesitura, pues yo también, yo cuando entré como ministra, pues yo quería que él se sintiera orgulloso el día de mañana de la ministra que propuso la terna. Finalmente me nombra al Senado. Y vaya que fue el Senado, un Senado muy plural. Muy complejo. Lleva muchos años siendo muy plural. Entonces yo quería que estuviera orgulloso porque él siempre dijo que no compartía en que fueran válidos, que fuera correcto el proceder de ministros, que él decía, que fueran proclives al Ejecutivo. Entonces, no significa que yo fuera blanco y negro. Como es aquí, entonces en contra. Cantidad de votos hablan de que yo sigo opinando y pensando lo mismo. Siempre he sido muy institucional y esa es la persona que él sabe bien, conoció. Siempre institucional, siempre. Es más, primero creo que afectuosamente se refería a mí muy hace mucho tiempo como la abogada de las instituciones. Porque siempre hablaba de las instituciones como formas de tratar de contener pues el poder. Claro. Es bueno para todos. Entonces, siendo una ministra independiente, autónoma, y en el mejor de los sentidos, no en un sentido soberbio ni mucho menos, ¿no? Pues yo digo, pues estar orgulloso que nombró a una persona que es como él las vislumbraba. Así es. En el porvenir. Entonces, yo siento genuinamente que a pesar de su diferencia de opinión, genuinamente yo no le he fallado en ese sentido. Señora ministra, campañas en TikTok por personas juzgadoras. ¿Cree usted que de alguna manera se está desvirtuando la legitimidad del propio poder, la investidura que tiene el poder que representa una persona juzgadora en México? Yo respeto mucho las formas de las generaciones actuales de comunicación. Eso siempre soy muy respetuosa. Cada generación va entendiendo la comunicación, pero siempre he tenido muchas dudas cuando algo se ve tan corto, tan fácil. Y creo que hay cosas que se necesitan con cierta distancia, cierta serenidad y con cuidado de que esa comunicación no frivolice de qué se tratan las cosas. Que se comunique a través de ellas, estoy de acuerdo. Entiendo porque así los jóvenes se comunican. Pero solamente a través de eso, o hacer campaña solamente por eso. Y me parece a mí, lo digo de verdad con mucho respeto por quienes piensen distinto, mucho respeto, me parece que sí tiende a frivolizar la función. Yo creo que quien juzga, la tarea de juzgar, no la persona, la tarea de juzgar es una tarea que está un poco alejada en general, que tiene que guardar distancia, porque está resolviendo problemas entre personas. Entonces, como que hablar de hacer campañas, ofrecer cosas. Tanto todo, cuanto complejo conectarlo, de alguna manera. Lo veo complicado. Yo creo que lo entiendo. Claro. Son las herramientas de hoy en día. Reitero que es muy genuino y responsable o respetuoso punto de vista. No creo en que esas campañas contribuyan a fortalecer la figura judicial. Ahora, tampoco han contribuido a fortalecer esa figura toda esta narrativa de corrupción por todos lados, sin realmente acreditamiento. Me parece que esa es una batalla en la narrativa de la opinión pública, cuando es algo realmente que nos está legando el constituyente del 17 y no nos puede parecer algo viejo, arcaico, histórico. No y no. Miles de personas perdieron muchísimas la vida, el tiempo, sus sacrificios, familias, propiedades, por legar algo. Entonces, borrarlo y frivolizarlo, tengo mis reservas. Creo que la función judicial debe ser distinta. Señora ministra, usted ha renunciado a su cargo debido también a la reforma de la que estamos platicando. La reforma de alguna manera lo estaba exigiendo, no es como voluntario. Exigió su renuncia a la reforma al Poder Judicial y justamente en este tema del final
de este cargo, señora ministra, ¿cree usted que la Corte se quedó sola en la discusión de la reforma? Le voy a contestar en 2 bloques, no sé si ya terminó. No, por favor, ¿Sí? no, adelante, señora. Primero a mí nunca me parecía, dentro de muchas cosas, me parecía pues un abuso que la propia reforma constitucional, aún que nos determinara que terminamos nuestra función el 31 de agosto del 25, porque así lo dice, aún diciendo eso tan tajante, nos pidiera nuestra renuncia en tiempo de octubre, porque es al término antes que se haga la convocatoria, ¿no? ¿Para qué para qué dice esto la reforma? Pues a mí me gusta mucho leer de opinión pública, políticas públicas, el impacto de las narrativas sociales. Mi doctorado es en políticas públicas, entonces entiendo un poco de las narrativas de la democracia. Digo todo esto para explicar mi punto de vista. Me parece que eso era una cuestión para incidir en la opinión pública de una corte que claudicaba. Miren, renunciaron. No renunciamos por voluntad. Claro que no. Está marcado en la Constitución. Se hace, sigue. La Constitución, ahí está lo que dice la Constitución, se sigue lo que dice la Constitución. La cuestión es que hay que seguir reflexionando sobre la reforma, sobre cómo se llevó a cabo, sobre todos los contenidos. Reflexionarla no significa ir en contra o ser anarquista. ¿Cómo se llama este podcast? Pensar. Entonces es pensar siempre. El día que eso se termina la razón de ser jurista. Pensar siempre. ¿Para qué? Para cuidar lo que las generaciones anteriores con tanto esfuerzo construyeron y lo que las generaciones que siguen van a vivir. Tenemos una responsabilidad de los unos con los otros. Entonces, primer bloque para contestar la pregunta es, no era necesaria nuestra reforma, no era necesaria nuestra renuncia. Así es. Nosotros todos nos vamos a ir en la Corte esa fecha. Puede ser que haya personas que repitan si ganan la elección. Pero todos terminamos una función. ¿Para qué? Un escrito de renuncia. Para que la sociedad diga, bueno, ya renunciar. ¿Para qué sembrar el desánimo? Yo no creo que sea bueno que a una sociedad se la desanime. Yo no creo que sea bueno que a una sociedad se le llene de desesperanza ni de promesas gratuitas o falsas. Yo no creo en eso y no me gusta ser parte de eso. Porque bueno, me llevo a paréntesis antes de entrar a la otra parte, es lo que ha costado esto. ¿Dónde está la lógica del artículo 134 constitucional que habla de eficiencia en el gasto público? ¿Cuánto está costando? ¿Cuánto costó? ¿Cuál es el porcentaje de personas que participarán? Y que espero que sea una cosa que la gente renueve su esperanza. Pero si la ley de consulta popular habla del 40% del padrón electoral para que una consulta sea vinculante, una consulta que se puede referir a botiquines en los parques o algo así, pues yo esperaría algo copioso, más que lo que indica la ley de consulta popular, para hablar de una reforma de este calado. Y ya he expresado estas opiniones antes, ¿no? Simplemente yo llamo simplemente a pensar siempre. Ahora. Si la Corte se quedó sola. Exacto. Ya. Es una pregunta muy interesante. Yo creo que sí. Y no solo la Corte, el Poder Judicial. Y llevan décadas estando solos. ¿A qué me refiero con esto? A que la academia, que crea muy buenas personas profesionales del derecho, muchas veces he visto planes de estudio, platicado con maestros, etcétera. Me gusta mucho estar cercana a las universidades y a los jóvenes estudiantes. Yo preguntaba muchas veces, a ver, jóvenes, ¿qué sentencias conocen de la Corte? Conocían 2 o 3. O sea, no es una cosa que se enseñe consistentemente las decisiones del máximo tribunal. Entonces yo creo que ahí falta, y desde hace décadas, esto no es nuevo, falta una conexión de la academia o de la sección práctica de la abogacía con el quirófano de la abogacía, que es justamente un litigio, ¿no? Cómo están resolviendo las personas juzgadoras.
salpicada la clase. Si yo doy derecho civil y yo platico en las instituciones del derecho civil y me traigo las teorías más modernas de Europa, lo que se ha dicho en contra de esto, oigan, y fíjense qué interesante porque en esta sentencia se cuestiona esto y esto y esto, estoy haciendo que el derecho sea conocido y sea vivo, estoy capacitando mejor a los estudiantes y además legitimando con eso el quehacer de las instituciones. Entonces yo creo que ahí sí nos faltó. También creo que se ha dejado la justicia a la tarea de la abogacía. Y la justicia no es tarea exclusiva de la abogacía. Hay todo un sistema. Pero yo creo que la justicia es un bien moral público, es un bien político, y en ese sentido yo soy pues idea de Aristóteles de que los mejores ciudadanos participan en la cosa pública. Participar en la cosa pública implica conocer sus instituciones, implica conocer sus derechos, implica conocer su sistema de justicia, implica involucrarse en la tarea pública, no enorgullecerse de que yo no sé la cosa pública. No, o sea, necesitamos gente de bien intencionada, bien plantada en sus valores, en sus convicciones, con ánimo de construir para bien. Eso es la política, esa es la política. Y ahí es donde está afincada entonces la justicia. No es tarea de una profesión, es tarea de todos. Se requiere que todas las personas pues estemos atentas a qué pasa. Y si me pregunta tantito, a lo mejor es un poco exagerado, pero creo que todas las personas deberíamos pasar por un tiempo por la administración pública para servir, no para servirnos. Y una manera metodológica para tener eso siempre claro pudiera ser esta decisión de política, no jurídica, no judicial, una decisión política. ¿Me beneficia a la mayoría de la gente o me beneficia a mí? Hay que ser muy honestos. Claro. Si beneficia a la mayoría, claro, me beneficia a mí, porque es mi servicio a la mayoría. así es. Pero creo que ahí sí la judicatura se ha quedado sola en ese sentido, y creo que sí es indispensable retomar algunos valores fundamentales. Dentro de que en esta sociedad, en este mundo, nadie somos perfectos. Todos estamos aquí, en este mundo contaminado de muchas cosas, procurando ser mejores. Ahora, también la dejó a la judicatura sola la sociedad, que no conoce las cosas, que se le dice una narrativa de que hay corrupción. Pues hay corrupción, sí. Vamos a cambiar al Poder Judicial, que esto sí, porque yo me acuerdo que el comisario Gidal de tal parte o el fiscal o el Ministerio Público no tienen que ver una cosa con la otra. Entonces es una sociedad que necesitamos seguirla educando, una sociedad que necesitamos seguir haciendo que tenga un sentido de conocimiento y crítico de las cosas. Y el gremio, creo que el gremio de la abogacía organizada me parece que tiene grandes desafíos y que pues hubo comunicados y hubo protestas y demás, pero creo que pues el resultado ahí está. Entonces creo que pasó algo que pudo haberse trabajado desde antes. No es una cosa de momento, y quiero reiterarlo, esto lleva décadas siendo así. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿qué podrían hacer? Pues la academia puede enseñar más. Ahí están de todas maneras los derechos humanos salvaguardados, que se enseñan a las nuevas generaciones. ¿Qué mejor manera de pensar que a través del método de casos? No se creó en Harvard. O sea, no es como algo extraño. A mí me gusta mucho explicar y dar las conferencias narrando casos de una manera sencilla y clara, porque entonces los chicos van viendo el esplendor del derecho y de la justicia y se inspiran. O sea, hay que inspirar a la gente, ¿no? ¿Para qué desesperanzarla? Creo que la abogacía organizada sí tiene que replantearse cómo va a tratar esto de la reforma, porque bueno, la ley ahí está, se está cumpliendo, está en las campañas, están los procesos, se llegará a una votación, la ley se cumple, pero es la reflexión de que tenemos que decir esto no estuvo bien de la forma como se llevó a cabo. ¿Cuánto está costando? ¿Cómo se cumple con el 134 constitucional aquí? ¿Cómo se cumple con que la Constitución dijera la Constitución claramente garantías a los juzgadores precisamente para cuidar la inamovilidad? Creo que hay que hablar de eso. Oye, es que hay mucha corrupción. Bueno, ¿qué casos? Y aún así, corrupción. Hay línea recta entre esto, genérico, con reforma, cambiar juzgadores, quitar un sistema. O sea, creo que eso
Creo que eso sí hay que reflexionarlo. En fin, creo que hay una gran oportunidad de replantearnos muchas cosas, de que puedan procurar un mejor porvenir. Señora ministra, su vida judicial, digamos, su propia carrera, su propia experiencia y lo que usted ha demostrado, da cuenta que hay un gran trabajo al interior de la expertise que usted lleva a cabo como ministra de la Corte. Tan es así que hay precedentes muy interesantes al interior de lo que usted ha hecho. El estándar probatorio y la reparación integral del daño a través del amparo en revisión 51-2020, que habla acerca de las desapariciones forzadas, que es un tema muy doloroso, lo digo con mucho respeto, porque es muy complejo y muy doloroso para muchas personas. Provengo de un estado, del estado de Veracruz, en el cual en algunos años se encontró la fosa más grande de América Latina, en donde tiraban cuerpos, cadáveres, y cuando los encontraron, nos contó Marta, una madre buscadora, ella veía sopilotes a lo lejos y dijo, algo hay allá. Nadie le creía hasta que bajaron y encontraron justamente fosas llenas de cadáveres. A partir de investigaciones se da cuenta que justamente elementos policíacos del estado de Veracruz desaparecieron a uno de sus propios elementos en aquella ocasión por órdenes de mandos superiores. Así como usted da las clases, señora ministra, y nos comparte su visión respecto del mundo de manera clara y sencilla en este tema tan sensible y en este amparo en revisión el 51-2020, ¿qué es el estándar probatorio y qué es la reparación integral del daño? Primero quiero agradecerles el comentario y a nombre de mi equipo de trabajo también. Yo tengo la fortuna de contar con un buen equipo de trabajo, que hemos ido muy juntos creciendo, jóvenes, y que hemos logrado, sí estoy muy satisfecha de lo que hemos hecho. O sea, sí me voy de verdad agradecida y contenta de pues, haber puesto unos granitos de arena. Ya vendrán otras personas y seguirán poniendo granitos de arena porque la justicia no acabará nunca. Y bueno, este amparo 51 es de unas personas de Oaxaca, que la última vez que se les vio con las Fuerzas Armadas. Y después de litigar mucho, creo que la hermana de uno y la hija de otra de las personas, llega este asunto hasta la Corte, porque ya había una sentencia que condenaba a la Sedena a publicar nombres de las personas que habían estado involucradas, en el caso de las personas castrenses que habían estado involucradas en esto, tener acceso a la investigación, varias cosas. Así llega el asunto hasta nosotros. ¿Qué es lo que dijimos aquí? La Sedena dice, ¿yo cómo te voy a dar acceso a todo esto si no hay una sentencia que condene a alguien? Y esto lo menciono porque en ese asunto es importante para la desaparición forzada esta doble vertiente que la desaparición forzada tiene, que es una cosa es delito, como delito, aunque sí, para acreditarlo se requiere todo un juicio penal, y la otra es como una violación grave a los derechos humanos. Y estas dos vertientes de la desaparición forzada implican procesos diferenciados de investigación. Aquí tienes que dar, para que podamos investigar la desaparición forzada como una violación grave de derechos humanos, necesitan hacerse muchas cosas. Tener acceso a carpetas, tener acceso a sábanas de llamadas, tener acceso a datos de personas que participaron, tener acceso a declaraciones, etcétera, ¿no? Testimonios, a muchas cosas. En el juicio como delito, pues eso ya va siguiéndose las etapas para no violentar la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, este doble estándar, doble tipo de investigación implica implica maneras de entender las pruebas de manera diferenciada. En unas son indiciarias, porque si no sigues indicios, ¿cómo por dónde investigas? Claro. Entonces yo tengo mucho respeto por las madres buscadoras y por todas las personas, los familiares que sufren esto como víctimas indirectas, porque cuando una situación así sucede,
cambia el proyecto de vida de todos los seres queridos de la persona y se vuelcan a buscar a sus seres queridos. En fin, ese es un tema muy denso, que son de los que quedan como problemas nacionales, pues quedan pendientes en la agenda, porque pues tenemos este otro tema judicial, ¿no? Entonces también hubo un tema de ocupar el espacio de la agenda nacional y los recursos. A mí me gustaría pues, que eso no suceda en mi país. Señora ministra, lamentablemente México, al final de cuentas, tiene muchas áreas de oportunidad en muchísimos temas. Como usted bien ha precisado, existe áreas de oportunidad en la educación, en la justicia, en tantos y cuantos sistemas, hasta en la cultura. ¿Cómo llega una ministra, una señora ministra, a equilibrar su vida con todos estos pensamientos, con todas estas mejoras que trata de hacer al interior de la judicatura, del Poder Judicial, con las tensiones propias del encargo, con las tensiones propiamente personales? ¿Cómo se llega a equilibrar la vida de una ministra? ¿Qué hace? Yo creo, y lo voy a decir como algunos poetas lo dicen, ¿no? Creo que el espacio de vida es sagrado. Siendo así, lo que hagas es temporal. La vida, tu vida, está más allá de lo que hagas durante un tiempo que lo hagas. Al final, pues va llevándote una suma de quehaceres, de cómo has hecho cada cosa, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido muy importante. Procurar siempre ser consistente con las cosas que creo y por qué las creo, y tratar de que esas creencias tengan un sentido. Podrán ser mejores, podrán gustar a algunos o no. Es un código de creencias para mí, que me ponen a mí en una base firme para caminar, para resistir, para dar. Viéndolo así, cuando tienes la oportunidad de servir a tu país en ese espacio sagrado de vida que tienes, pues se vuelve como algo, reitero, mucho más importante que cualquier cosa material. En sí mismo, ese entendimiento, y perdón que conteste de esa manera, pero es para explicar que entender así las cosas da una satisfacción o un bienestar interior que ayuda a equilibrar muchas cosas, porque tiene significación en sí mismo, más allá de sabiendo que te vas a enfrentar a muchas cosas que quisieras no ver, pero que es mejor que las veas, porque ahí es donde vas a incidir. Entonces, esa significación se siente muy bonita, y eso ayuda mucho a como dices tú, a equilibrar, ¿no? Claro, hay momentos de desafío. El año pasado, los últimos meses del año pasado, no sé, octubre, noviembre. ¿Cómo fueron? Pues para mí en lo personal, yo pues sí estaba entre desanimada y es molesto, además. Es que estás viendo que se critican cosas o que se dicen cosas que no están en la ley. Como verdades así narrativas, y es, ¿dónde dice esto aquí? O vamos a renovar la justicia, ¿dónde dicen qué artículos dice eso? Yo nada más veo que es todo un proceso de cambio de candidato, o sea, y para esto vamos a cambiar con lo que la Constitución decía antes. O sea, sí es un poco frustrante. No, soy humana, Claro. Soy humana y siento. Entonces esa parte sí fue un poco complicada. ¿Qué hice yo? Procurar tomar mucha distancia, porque tampoco quiero yo estar contaminando personas que tienen sus ideas, ¿no? Claro. Entonces tomaba distancia y muy con mi familia, muy pues tratando de dimensionar. No es fácil ver una deconstrucción de algo en lo que crees. Es como yo lo veo. Entonces, sí, preocupada por las siguientes generaciones, pero bueno, el país sigue, el mundo sigue, y tendrá una tarea de hacer las cosas funcionales después, ¿no? ¿Qué le diría a usted, por ejemplo? Nos miran miles de personas jóvenes que tienen muchas crisis de muchos tipos. Yo tengo 27 años y soy consciente de la crisis que vive mi generación, incluso las generaciones anteriores, de las generaciones que vienen. Vivimos crisis muy profundas que a veces platicábamos, no entendemos.
y que a veces yo tampoco las entiendo. En una crisis, digamos, profesional, en donde no veo salida, soy joven, ¿qué haría usted, señora ministra? ¿Qué le diría a esos jóvenes? Bueno, platicábamos hace un segundo con Sergio, que es usted, Emiliano, Yair, Alejandro y Javier, que están aquí presentes, todo un equipazo, ¿no? Y hablábamos de esto de que yo siento, como una generación anterior a la de ustedes, que a la juventud le hace falta espacio de reflexión, espacio propio. Están hiperconectados. Los encuentran, están a punto de dormir y los encuentran. O sea, en mi generación, cuando yo tenía la edad de ustedes o más chica, si quieres hablar con alguna amiga o algo por el estilo, tienes que llegar hasta tu casa y a veces no están ocupando el teléfono, y si no lo está ocupando el teléfono tu amiga, y si le dan chance de hablar. Y si no, hasta el día siguiente que la vieras en la escuela. O sea, tenías un espacio Amplio. donde estás tú solo y tus pensamientos y tus ideas. Yo creo que eso es bien valioso porque ahí hay dos cosas que se nutren ahí. Uno, la imaginación. Y eso es bien importante. Y la otra, la profundización. Si estamos hiperconectados todo el tiempo, no hay manera que tengamos estas dos cosas. Esas surgen del manantial más íntimo de cada quien. No sé Claro. si me explico, ¿no? Y para eso necesitamos espacio. Así es. Hay que generar los espacios. Entonces, primera cuestión esa. Segunda, yo creo que a las generaciones que sigan les vaya bien. Si yo no quiero estar siendo como el aguafiestas de las cosas, ¿no? Yo creo que les vaya bien. Pero de lo que he vivido yo y lo que yo he entendido de las generaciones anteriores, pues yo responsablemente digo, yo creo que si buscamos no tener, sino lograr, tiene un carro último, logró un carro. Tiene esto, logró esto. O sea, es el proceso de alcanzar los ideales luego de un esfuerzo. Es muy bonito. Aprovechen esta oportunidad todos. Qué fantástica narrativa. Lógrenlo. No tiene que ser Lograrlo. un esfuerzo toda la vida. Habrá cosas que con la vida son, de que con todo en la vida se pueden generar. Pero sientan que logran las cosas, que las logran, las alcanzan, no que las tienen. Eso es como una reflexión. Quizá otra... Sentir que se logra y que no se tiene. Eso es muy profundo y muy, muy significativo. Sí, porque si no, quizás se pierda el Cambia sentido. la narrativa. Es porque así se valoran más las cosas. Y la otra, regresen. Hay temas o hay palabras que han salido de la mesa de la discusión pública, quizá porque no son fáciles de tratar, pero que sí creo que es importante que estén. Y ojalá y ustedes los traigan de regreso. El valor de la virtud, el valor de la moral, el valor de la palabra valores, sin que vaya por otro lado, ¿no? Eso es importante que siempre esté sobre la mesa. Eso es una brújula que siempre ha guiado, ustedes que se lean historia, siempre ha guiado a las mejores generaciones. ¿Esos valores conforman su vida, señora Bueno, ministra? procuro. Aquí en este mundo nadie es perfecto, Claro. estamos todos aquí por algo, somos almas en evolución, ¿no? Claro. Estamos evolucionando. Pero vamos juntos. Y esa es la otra cosa, procuremos ser generosos. A veces es difícil, pero procuremos un ánimo de cómo ayudo a mis semejantes a estar un poco mejor. A veces, nada más en eso, el bienestar propio se da, como dice un libro muy importante, se da por añadidura en la Biblia, ¿no? Sí. Entonces, si procuramos eso, si cambiamos buscamos la virtud dentro de todas nuestras imperfecciones. Hablar de la virtud no significa que estemos a la altura de ella, significa que aspiramos a ella. Y creo que esa fue una aspiración que bien merece una vida. Aunque al final digamos, ay, nos quedamos cortos, nos faltó. Pero que genuinamente procuremos eso. De verdad, muchas cosas, la prosperidad del país, de nuestras casas, la alegría de la casa, se puede facilitar mucho. Y al final podremos decir, bueno, lo intentamos verdaderamente hacerlo mejor. Y al final seguramente vamos a ver pues, que de eso se trataba el viaje. Señora ministra, estos valores hoy, al día de hoy, ¿conforman el ejercicio del poder de alguna manera? ¿Los valores de los que usted hablaba? Yo creo que el poder en la historia se mueve de manera pendular, ¿no?
Llegamos a un extremo y vamos al otro. Ojalá y que algunas conquistas como la democracia, el republicanismo, el respeto a los derechos humanos, el institucionalismo, pues alcanzaran un centro y ya no pendulearan, ¿no? Que ya pudiéramos, ¿para qué? Para que haya estabilidad y progreso, ¿no? Yo creo que las personas de bien, creo que genuinamente o comprensiblemente no quieren participar en la vida pública. Yo creo que sí, deberían hacer un esfuerzo. ¿Está fácil? No. No está fácil. Pero necesitamos más personas de bien en la vida pública. Necesitamos personas valientes. Valientes no significa afrentoso. Valientes es ser congruentes y hacer lo que puedes hacer en la vida pública, el tiempo que puedas hacerlo, de la manera en como crees que debería ser hecho. Si todas las personas participáramos un poquito en la vida pública con esa idea, de veras, este país no lo frena a nadie. Pero sí necesitamos eso, porque el poder público, si las personas bien no están ahí, pues tendríamos, como es en la historia, ejemplos en la historia, pues personas que se aprovechen del poder. Señora ministra, para ir concluyendo con esta charla, usted es desde luego una mujer poderosa que ejerció el poder desde la opinión personal con mucha cabalidad, señora ministra. ¿Qué le dejó el encargo de ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Ana Margarita Ríos Farjat? Yo no estoy más que agradecida, de verdad, por esta gran oportunidad que me dio mi país de servir. Lo he procurado hacer lo mejor que he podido, aún sabiendo que el río está muy revuelto. Yo no he procurado hacer más que lo que creo que debe hacer un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que lo que debe hacer un jefe del SAT. Yo estoy muy agradecida, muy honrada, de verdad. Pues, esa es la palabra, agradecida. No hubo tiempo para deshojar los verdes sueños y las altas hojas. Tuve que inventarme otras. ¿Qué se va a inventar ahora? Ahora, aquí sí tuve tiempo. Quizá no todo, pero la vida tiene sus formas de ser. El tiempo que estuve en el SAT, yo hablaba con algunos administradores generales ya al final de la jefatura, y es que jefa se ha sentido como un sexenio. Pues sí, porque trabajas muchísimo. Y ahora, después, en retrospectiva, ves que iba a durar poco. Qué bueno que lo viviste así. La administratura no ha sido menos, ¿eh? Ha sido trabajar intensamente desde el día 1 y gracias que fue así, porque aún yéndome a poco menos de la mitad del periodo que me correspondería, según la letra de la Constitución anterior, yo creo que lo que hicimos en la ponencia, lo que hicimos en la primera sala, lo que hicimos en la Corte, lo que hicimos en la Judicatura en general, yo creo que sí sirvió para seguir siendo este paraguas a esta sociedad mexicana y este piso para la sociedad mexicana. Espero que les vaya muy bien con lo que sigue. ¿Cómo nos vamos a reinventar? Pues eso va a ser muy interesante. Escribir poemas. Y bueno, ojalá, porque sí ha sido muy, muy absorbente la labor de la funcionaria pública. Me he comprometido en cada huesito de mi cuerpo y de mi alma, de verdad. De verdad es que lo he vivido con mucho compromiso. Entonces, pues he sacrificado algunas otras cositas que voy a retomar. Pero yo no me hallo sola haciendo nada. Para mí disfrutar la vida es hacer muchas cosas. Entonces, no le puedo negar que pues estoy pues muy deseosa de ver una nueva etapa, a ver qué sigue, ¿no? Claro, yo creo que correspondía quedarse aquí, pero como están las cosas, pues stand by, step aside, nos vamos, así dice la Constitución, nos vamos en septiembre, haremos otra cosa. Yo me siento con muchísima energía todavía, ¿no? Y
pues ya haremos muchas cosas. Quiero hacer algunas cosas por las infancias, quiero seguir enseñando, quiero seguir... pues yo ya tenía una actividad profesional, claro, antes de llegar a la jefatura del SAT, ¿no? Entonces de repente viene y muy, muy variada. Entonces también estoy pensando qué me falta probar en la vida de abogada. Vamos a ver qué pasa. Señora ministra, la última pregunta para agradecer muchísimo que usted nos haya recibido aquí en el seno de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decirle que para nosotros, usted, y especialmente para mí, es un ejemplo de vida. Veía a Ana Margarita Ríos Farjat discutiendo en la más alta tribuna judicial del país, que es la Suprema Corte, con una agilidad mental, con una precisión técnica, jurídica, pero sobre todo con mucho corazón. Se hizo muy viral cuando en TikTok, lo recuerdo perfecto, cuando el ministro Lainez Potisek le dijo a usted, la Margarita. Y todos empezaron a reír. Gracias. Gracias por darle a México derecho, una mujer con mucho poder. ¿Cuál es su mensaje para México? El poder solamente es para bien. Si pensamos que esto es muy pueril o muy romántico, sí necesitamos desempolvar la brújula individual. No tiene sentido la vida si no es al servicio. Claro. Y al final, y es más, en el día a día, eso da una sensación muy linda de vivir. Entonces el poder no es nuestro. El poder nos es prestado para hacer con él lo mejor que podamos hacer las cosas. Yo creo que ese es el mensaje sobre el poder. Y a las jóvenes que nos ven, de veras les deseo lo mejor. Disfruten mucho sus carreras, sus estudios, sus etapas, ver el porvenir. Digo, yo me pongo en su lugar, ¿no? Lo ves como, el porvenir, los años, y haremos. Y sueñen toda la vida, lleguen a los 60, a los 80 soñando. No dejen de soñar nunca. Pero que al final de cada día haya algo que digan que pudieron haber, que hicieron algo bueno por sus semejantes. Y una reflexión de qué pudieron haber hecho distinto. Creo que eso es bueno, aunque duele un poquito. La sabiduría duele adquirirla. La templanza también. Pero son dos grandes virtudes que los van a llevar a una vida plena y feliz. No les tengan miedo a la sabiduría y a la templanza. ¿Y cómo se obtienen? Haciendo lo correcto. Solo haciendo lo correcto. Lo que pensamos que es correcto. Y procurando un entendimiento de qué es correcto y qué no. Claro, hay muchos puntos de vista de las cosas, pero hay una cuestión objetiva de lo que es correcto y no lo es. Y siempre podemos mejorar. Eso nos ayuda a tratar de procurar pues, la humildad, la reflexión, la profundidad, saber que nos falta mucho, que cometemos errores, que nos apasionamos con algo y luego qué pena. O sea, sucede, claro que sucede. Pero dense siempre un espacio y aprendan a manejar las redes y las hiperconectividades, no al revés, que no los manejen. Y pues seguir adelante siempre, de muy buena fe. Señora ministra Ana Margarita Ríos Farjat, muchísimas gracias por estar aquí en Pensar Podcast. Gracias a ustedes, estoy muy encantada con esta participación. Gracias. Con el podcast, Pensar. Gracias, señora ministra.